Y precisamente para ahondar sobre lo que sucede en esta convulsionada zona del planeta, hoy nos acompaña en el estudio el doctor Carlos Alberto Patiño, quien es profesor titular de la Universidad Nacional. Profesor Patiño, muy buenas noches, y vamos a hacer como una clase en la universidad para entender qué es lo que sucede, porque a veces, como siempre le hemos dicho, esto nos parece muy lejano. Así que le doy la bienvenida para que usted nos dé una introducción. Hola, buenas noches. Realmente este es un conflicto, no es muy lejano, pero sí es muy complejo, y hay que decir que es un conflicto que se está debatiendo en 4 niveles diferentes. Hay que recordar que el centro del conflicto se da en esta zona. Aquí hemos puesto algunas banderas. Este es el territorio de lo que conocemos como Siria. Hemos puesto la bandera de Siria, la bandera del Estado Islámico y la bandera de Irán en primer término. Lo que voy, es un conflicto en 4 niveles. Hay un primer nivel que ha sido considerado un nivel intraislámico, un enfrentamiento entre grupos sunitas y grupos chiitas, y hay que decir que grupos radicales de ambos lados. No solo los chiitas tienen grupos radicales, en los sunitas también hay grupos radicales. Profesor Patiño, Mauricio, una pregunta. La última vez que vimos esta situación, que lo analizábamos el día de ayer, estábamos en una coyuntura en que prácticamente todos los gobiernos, incluso Estados Unidos y Rusia, se habían unido para derrotar a ISIS, cosa que se ratificó hoy en la Casa Blanca. Sin embargo, resulta que ahora aparece un conflicto adicional que tendrá que ver con alguna de las capas que usted menciona. Y es que aunque todos van contra ISIS, ahora Turquía, que supuestamente también va contra ISIS, termina tumbando un avión de Rusia. ¿Por qué motivo en concreto? Muy buena pregunta, Mauricio, porque los Estados Unidos y sus aliados occidentales y Rusia no defienden exactamente lo mismo. Rusia defiende a Bashar al-Assad, mientras que los Estados Unidos mantienen un grupo armado ilegal como el Ejército Libre de Siria. Es una nueva insurgencia para ir en contra del Estado de Bashar al-Assad. En ese contexto aparece además un hecho fundamental en lo que pasó hoy con el derribo del avión ruso, y es que Turquía y Rusia tienen intereses completamente contrapuestos, que tienen que ver con el Mar Negro, con la reunificación de la península de Crimea, y este no es un conflicto de ahora, es un conflicto de los últimos 350 años, donde Rusia ha reclamado reiteradamente su posesión de Crimea. Para Turquía, la declaración de Crimea como parte integrante de Rusia desde principios del año pasado se ha convertido en una amenaza de primer orden. Consecuencia, derribar un avión de Rusia por parte de un miembro de la OTAN es dividir la alianza contra el Estado Islámico y es crear una tensión de, digamos, primer orden entre Rusia y los estados occidentales. Profesor Patiño. Juan Pablo. ¿Por qué los bombardeos de Rusia han sido más efectivos en la línea de ataque del Estado Islámico y los bombardeos de los aliados, según el estudio que se hace, no han sido tan eficaces para atacar al ISIS? Otra excelente pregunta, Juan Pablo, sobre todo por una razón de fondo. Rusia ha entrado con vocación militar de victoria, con claridad sobre el terreno y con claridad en lo que va a hacer, que es apoyar a Bashar al-Assad y mantener a Assad en el poder. Mientras que los Estados Unidos y los aliados, Francia, Gran Bretaña, han vuelto con pequeños ataques, con una doctrina de superioridad aérea que no ha determinado el rumbo de la guerra ni ha tenido una medida de victoria, digamos, concluyente. En consecuencia, lo que ha hecho es agravar el entorno de Siria y tenemos hoy una guerra a 4 bandas diferentes. Profesor Patiño, y precisamente Camila, sobre la guerra, ¿estamos a puertas de una tercera guerra mundial como muchos han anunciado, o realmente esta va a ser verdaderamente la primera guerra mundial porque debido a las tecnologías tenemos al planeta entero conectado? Pues ese es un debate importante que se ha abierto desde la semana pasada. Incluso habría que decir que el Papa Francisco desde el año pasado ha hablado de una tercera guerra mundial, y algunos observadores internacionales, sobre todo en algunos editoriales del New York Times y otros periódicos europeos, han venido hablando de una tercera guerra mundial. En este contexto aún parece apresurado este término, sin embargo habría que decir que empiezan a confluir intereses muy distintos. Por un lado, confluyen los intereses de Rusia, apoyado con Irán, apoyado con China para mantener a Bashar al-Assad, pero también confluyen los intereses del mundo occidental, que no se decide a determinar cuáles son sus cartas sobre el terreno ni sus medidas de victoria. Pero adicionalmente aquí hay un punto que no hay que dejar perder, y es que en esta guerra hay 2 jugadores que no parecían ser grandes jugadores, pero son determinantes, que son Irán y Arabia Saudita, que tienen 2 guerras fundamentales, 2 ámbitos de competencia geopolítica, que son Siria y a su vez Yemen, en el sur de la península arábiga, y están jugando, digamos, una confrontación que arrastra a los demás grandes potencias a determinar sus posiciones sobre el terreno. Doctor Patiño, la pregunta es, los ejércitos aliados no han tocado suelo sirio por una razón, porque sencillamente no son afines al gobierno de Bashar al-Assad. La pregunta es, en el momento que les toque hacer tierra en suelo sirio, ¿de qué lado lo van a hacer?
¿Y cómo se portaría Rusia en ese sentido? No han tocado suelo sirio fundamentalmente por una concepción de guerra que tiene que ver con la doctrina del presidente Obama, y es no involucrarse en nuevas guerras que parezcan frente a una condición que tenga que ver con mecanismos, asuntos sobre poner tropas de tierra. Ahora, adicionalmente, cuando tengan que poner tropas de tierra, si las llegan a poner, porque François Hollande ha dicho que no pondrán tropas de tierra, lo que es cierto es que solo lo harán al lado del Ejército Libre de Siria, enfrentándose a Al-Qaeda, enfrentándose al Estado Islámico, pero también al régimen de Bashar al-Assad y, consecuencia, enfrentándose a Rusia y quizás a Irán. Mauricio. Doctor Patiño, después de los atentados de París, todo el mundo tuvo la idea que todos los estados estaban contra el terrorismo. Es decir, la corrección política, la cartilla decía todos unidos contra el terrorismo. Sin embargo, me da la impresión, y quiero que usted por favor me ilustre al respecto, que esa lucha de todos contra el terrorismo no se va a poder librar, o en el camino se van a enredar todas las demás guerras que usted nos ha ilustrado. Hay guerras históricas en esa región, hay intereses políticos en esa región, hay intereses económicos, y ninguno se hablaría con ninguno si no hubiera por medio un enemigo común que es ISIS. Ese enemigo será tan grande y el terrorismo será tan gran enemigo como para superar todos los demás conflictos. Es que, Mauricio, aquí ya de entrada una confusión. El terrorismo es un término muy confuso y se podemos calificar de terroristas a opositores o a aquel que no esté de acuerdo con un régimen o aquel que utilice la violencia de manera indiscriminada. Para empezar, esto está conduciendo a que la guerra en Siria, que era considerada una guerra de menor importancia hace 2 años o 3 años, hoy se está convirtiendo en la guerra más importante, donde se está redefiniendo gran parte del orden internacional contemporáneo. Consecuencia, terminaremos confundidos en varios niveles de guerra y aún no es claro qué es lo que estamos disputando o cómo se va a disputar esta condición de guerra. Entre otros porque hay otra pregunta adicional, y es, al fin los kurdos en medio de esta guerra tendrán su propio Estado y Estados Unidos hará lo necesario para cumplir la promesa de 2003, y obviamente esto va contra los intereses de Turquía. Pues profesor Carlos Patiño, creo que ha sido muy buena su clase el día de hoy, le agradecemos por haber estado con nosotros y por supuesto lo vamos a tener nuevamente para que nos siga explicando lo que está pasando en Medio Oriente. Feliz noche. Muchas gracias.